Listo. Bueno, esta charla se llama Biz DevOps. La descripción de la charla es la mejora continua de los procesos de desarrollo y operaciones. También nos debe llevar a la integración y posible automatización de las actividades del negocio en un ciclo completo de desarrollo y operaciones. Incluso involucrar al equipo, a las personas de negocio, nos va a permitir que los stakeholders puedan mantener un mejor control de su negocio y reaccionar más rápidamente. Esta charla se da en el marco del Ceiba DevFest. Este Ceiba DevFest siempre se ha hecho a nivel interno y es la primera vez que se hace virtual. Siempre se hace para los talentos de nuestra compañía, pero bueno, a petición del público lo abrimos a toda la comunidad en general. Gracias por estar aquí con nosotros. Les estaremos compartiendo las memorias de la charla, así como los videos en nuestro canal de YouTube. Si quieren participar y compartirnos su experiencia, nos pueden mencionar en redes sociales como @CeibaSoftware y utilizar el hashtag CeibaDevFest. El facilitador de esta charla, el dueño de esta charla, es Jorge Moreno, ingeniero de sistemas de la Universidad de Antioquia. Hace 8 años pertenece a la familia Ceiba y lleva 20 años desarrollando software. Actualmente es coach técnico de la gerencia técnica y el área de innovación, investigando sobre la aplicación de la inteligencia artificial y blockchain. Vamos a ver las recomendaciones de esta charla. Ya saben que cuando ingresen traten de tener el micrófono apagado para que la charla sea amena. Recuerden ser puntuales, verificar su conexión, estén en un espacio tranquilo donde puedan escuchar sin interrupciones, tengan a la mano el material para tomar notas, guarden las preguntas para el final. En el chat les estaré compartiendo un link donde pueden colocar sus preguntas y compartan en todas las redes sociales. Los dejo con Jorge Moreno, el dueño de esta charla. Ok, chicos, buenas tardes. Espero que se encuentren todos muy bien. Al final, a esta hora es un poco duro la jornada, después de tanto trabajo el día de hoy, pero haremos lo posible porque estas charlas sean un poco amena, ¿sí? Esta charla está dividida en 2 secciones. Una primera sección es como un repaso de algunos conceptos y más adelante entraremos al tema como tal, ¿cierto? Entonces, las preguntas me las pueden hacer en el momento en que termine un slide, ¿sí? A partir de la segunda sección, porque la idea es recordar pues rápidamente algunos conceptos. Ya cuando entremos en la segunda sección, abrimos pues el tema de preguntas, ¿sí? Entonces me pueden hacer las preguntas al final de cada slide si las hay, y si no pues las dejamos para el final para todo el tema. Y como dice Camila, entonces vamos a mirar un tema que de pronto no se ha tenido muy en cuenta a nivel empresarial, ¿cierto? Que es como el tema de cómo orquestar realmente a toda la organización, no solamente desarrollo y operaciones, ¿cierto? Entonces, ubiquémonos un poco en qué es DevOps, ¿sí? Entonces, recordemos algo primero. Recordemos conceptos de integración continua, ¿cierto? Son procesos, prácticas de DevOps que me ayudan a tener un control de versiones, hacer construcción de código, realizar pruebas unitarias, manejar indicadores de cobertura, hacer análisis estático de código, ¿sí? Aplicar ciertas técnicas para detectar algunas anomalías en la codificación, almacenar artefactos, hacer versionamiento, despliegues en ambiente de pruebas funcionales y obtener una retroalimentación. Esto es como un resumen, un ciclo pequeño de integración continua, un resumen ejecutivo, ¿cierto? Pero miremos entonces esto. Tenemos integración continua, tenemos entrega continua, ¿sí? Y tenemos despliegue continuo. Cada uno de esos ítems o esas prácticas de DevOps
tienen un límite o tienen unas funcionalidades, se difieren en ciertas cosas. La idea es ir creciendo de manera incremental en integración continua. Cuando ya tenga un muy buen control de la calidad, pues empezaré a hacer despliegues continuos, entrega continua en ambientes de prueba y manejando versiones de artefactos. Cuando ya tenga eso bien maduro, empezamos a automatizar ya todo lo que es el despliegue continuo, todo el aprovisionamiento en producción, ¿sí? Lo que llamamos infraestructura como código, ¿sí? Verificación de versionamiento, pruebas funcionales o pruebas de aceptación de los despliegues, ¿cierto? Y cuando a nuestros despliegue continuo le asociamos un monitoreo y un módulo de alertas o acciones automatizadas, vemos ya casi que mapeado todas las prácticas de DevOps, ¿sí? Entonces, DevOps es un camino que se recorre, no es, ay, yo soy ingeniero DevOps y ya no, es una serie de prácticas empresariales que debemos ir llevando a su debido momento. Yo no debo automatizar un despliegue sin asegurarme un proceso de calidad, porque lo que estamos haciendo es llevando errores más rápidos a producción, ¿cierto? Entonces no es el tema. Entonces las personas de soporte, los tickets, van a estar reventados. Entonces deberíamos de llevar un orden coherente de las prácticas de DevOps. Correcto. Entonces pensemos en varias cositas. Dentro de los principios de DevOps y dentro de los principios de metodologías ágiles que tienen tanto boom en este momento, hablan de retroalimentación temprana. Pero entonces, ¿retroalimentación temprana para quién? Sí, hay que mirar bueno, ¿quién quiere retroalimentación temprana? Solamente el equipo. Alertas de monitoreo para quién, ¿sí? ¿A quién ayuda la automatización? ¿Sí? Son preguntas que nos debemos estar haciéndonos nosotros como equipos de desarrollo o como miembros de un equipo ágil, ¿sí? Entonces, hablamos de que la retroalimentación temprana le sirve al Scrum Master, la retroalimentación temprana le sirve a los desarrolladores, la retroalimentación temprana le sirve a los gerentes de proyecto, pero y a los stakeholders o a los interesados, ¿quién los retroalimenta? ¿Sí? Reuniones semanales con el Product Owner, con el gerente de proyecto, ¿sí? Un gráfico de proyectos, un gráfico de project, de Excel, puede con cualquier dato. O sea, nosotros podemos ahí realmente plasmar cualquier cantidad de datos que tengan contento al interesado, ¿cierto? Pero entonces no estamos haciendo bien nuestro proceso. Todo nuestro proceso de DevOps, ¿sí? Debe tratar de retroalimentar a todo el mundo, inclusive a los interesados, ¿cierto? Entonces ahí vamos a tener más adelante vamos a ver un tema de indicadores, y es que tenemos que definir unos indicadores, pero esos indicadores nos los tiene que entregar el sistema, ¿sí? Entonces tenemos que mirar bien qué procesos de DevOps estamos haciendo nosotros en nuestras compañías para que me pueda dar esos indicadores. Porque la idea no es que el interesado siga reuniéndose semanalmente con el Scrum Master, con el Product Owner, con el gerente de proyecto y vean un avance en un proyecto, en un Excel, en un Projects, en un Word, ¿sí? Entonces hay que buscar estrategias para que a los interesados, ¿sí? Que son los patrocinadores de los proyectos, estén muchísimo más involucrados con nosotros. Correcto. Y nos enfrentamos a un reto fuerte. DevOps es muy bueno, es excelente práctica para empresas, pero para medianas, pequeñas empresas. Pero ¿qué pasa cuando nos enfrentamos con DevOps en una empresa bien grande?
empresas que están reconocidas a nivel regional, a nivel latinoamericano, mundial, en sus negocios. ¿Qué pasa ahí? ¿Sí? Ahí hay que mirar entonces, porque estas empresas tienen muchísimos más retos. No es solamente retroalimentación temprana para el proyecto A o B. Tienen cientos de proyectos, ¿sí? Tienen una visión de compañía mucho más estructurada. Tienen indicadores, manejan muy bien el riesgo. Entonces, no solamente implemento DevOps porque quiero retroalimentación temprana, sino que adicionalmente quiero DevOps y ver si ese DevOps sí está siendo rentable para mí, si sí me está mejorando, ¿sí? Mejorando los procesos, si me está mejorando el costo-beneficio, si estoy alineado con mi negocio, porque entonces empezamos a tener muchos problemas en cuanto a objetivos desalineados. Por un lado está toda la estrategia, todo lo que piensa la junta directiva, todo lo que piensan los grupos primarios de negocio y los comerciales, muy desalineado con lo que estamos haciendo dentro del sistema, dentro de nuestros aplicativos, ¿sí? Entonces, esa desalineación va a producir que el software que nosotros estemos haciendo no sea el habilitador de ventas que está esperando el área comercial. Entonces, ahí hay que tener en cuenta ese tema. Entonces, velocidad versus riesgo. Una empresa grande no se puede dar el lujo de desarrollar rápido, entregas rápidas, sin controlar el riesgo de la calidad o los impactos en los clientes. Recordemos que ya estamos hablando de marcas que tienen bastante valor de mercado. Y ahí en donde entonces tenemos que empezar a mirar que las métricas de DevOps, que me entrega DevOps, ¿sí? Compararlas contra los KPIs comerciales, indicadores de gestión comercial, ¿sí? ¿Cómo voy yo en un habilitador de ventas? ¿Cómo voy yo en generar nuevos canales? Entonces, la meta de generar nuevos canales, ¿sí? Puede derivar en 2, 3 proyectos de chatbots, puede derivar en proyectos de facturación, proyectos de logística, pero entonces, ¿cómo va mi KPI de habilitador de ventas versus las métricas que se me encuentra vos? ¿En qué punto va en los desarrollos de los chatbots? ¿En qué punto va el facturador? ¿En qué punto va el sistema de logística? ¿En qué porcentajes? Entonces yo necesito tener toda esa trazabilidad, toda esa alineación de objetivos que normalmente en una compañía grande están desalineados. Entonces hay que empezar a mirar temas un poco más allá de las prácticas de DevOps convencionales que estamos acostumbrados a tener, ¿sí? Y en la mayoría de las empresas priorizamos velocidad de desarrollo versus seguridad, ¿sí? Y no sé si ustedes se acuerdan del famoso caso Volkswagen, ¿sí? Donde por salir rápido con una normatividad, con un vehículo, con un producto, falsificaron las medidas de calidad, lograron el certificado y salieron rápido. Entonces, muchas veces por salir rápido, yo no puedo descuidar mi seguridad, mi calidad. Entonces, nos tenemos que pensar en eso, porque también hay que tener en cuenta que a las juntas directivas, a los comerciales les importa es el dividendo, ¿cierto? Los habilitadores de ingresos, la rentabilidad. Entonces, nuestros procesos de DevOps no solamente me deben decir, ah, sí, estamos haciendo 5 despliegues diarios. No, me tienen que decir, venga, es que con estos 5 despliegues diarios nos acabamos de ahorrar tantos dólares, tantos cientos de dólares. Ese es el tipo de indicadores que está esperando la junta directiva, no solamente nuestros jefes en TI. ¿Correcto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Sí?
Todos estos desafíos han llevado a muchas empresas a adoptar nuevas metodologías que integran las prioridades de la junta, las prioridades de la planeación y de la visión de nivel empresarial con DevOps. ¿Sí? Y eso es lo que nosotros vamos a conocer a partir de este momento como BizDevOps. ¿Sí? Entonces, resumiendo, BizDevOps es la armonía o la coherencia entre la visión empresarial y el trabajo de TI. ¿Sí? Se encarga entonces de tener líderes alineados, ¿sí? Jefes de departamentos comerciales, mercadeo, inclusive el mismo tecnología, ¿sí? Integrados a todo el ciclo de vida de las aplicaciones, estén totalmente enterados de cómo va su KPI de negocio, su nuevo habilitador de venta. ¿Sí? BizDevOps nos va a poder crear flujos de trabajo, ¿sí? Donde sea la visión empresarial los que dicen realmente qué es lo que vamos a necesitar. ¿Sí? Entonces la visión empresarial de mercadeo puede decir, venga, necesitamos nuevos habilitadores de venta, nuevos canales, y a ese KPI empresarial tenemos que asociarle algunas acciones y unas métricas y unos indicadores. Entonces esas acciones pueden derivar en sistemas de TI, y esos sistemas de TI los tenemos que manejar muy bien alineados con la expectativa que está esperando la estrategia empresarial. ¿Alguno de ustedes tiene alguna pregunta hasta el momento? ¿O todo muy claro? Vamos bien. Ok, recuerden que a partir de este momento me pueden hacer las preguntas en el momento que vayamos terminando la exposición del slide. Entonces, eso es BizDevOps, es alinear mi negocio, ¿sí? Mi estrategia empresarial con el área de desarrollo y con operaciones. ¿Sí? Es hora de que trabajemos todos juntos. El asunto es de todos ya en este momento, con una filosofía BizDevOps. ¿Cierto? ¿Qué más tenemos que hacer qué más podemos hacer con BizDevOps? ¿Sí? Entonces, partir de objetivos comerciales, ya se los había dicho. Definir metas, indicadores y establecer KPIs funcionales. Esto no es más que una forma reducida de hablar de una planeación estratégica. ¿Sí? Alinear perfectamente los objetivos comerciales de la empresa con los requisitos de seguridad, desarrollo y cumplimiento que necesitan las áreas de la empresa. ¿Sí? Necesitamos entonces también establecer políticas de gobierno. A partir de todo eso que tenemos, construir el backlog de los proyectos, y algo muy importante, y es que nosotros implementamos un proceso de DevOps y ahí está toda la información que necesitamos, ¿sí? Toda, absolutamente toda. En un buen proceso de DevOps tenemos las historias de usuario que vamos a desarrollar, tenemos las épicas, tenemos algunos agrupadores tipo feature, tenemos nuestras historias de usuario. Cada historia de usuario tiene tareas. Esas tareas están talladas, tienen un estimado en tiempo. Todo eso lo podemos sacar a medida que va avanzando nuestro sprint. Vamos cerrando historias de usuario y vamos diciendo cuánto tiempo nos hemos gastado en cierta funcionalidad. Entonces yo con eso puedo sacar información grande de presupuestos. Si yo sé cuántas horas me he gastado en una funcionalidad, ¿sí? Y contrasto con el valor hora asociado a la fábrica de desarrollo, pues puedo tener información de cuánto me he gastado y cuánto me va quedando en el presupuesto, qué cumplimiento llevo de ese proyecto, pero de una manera automatizada, no que eso nuestro gerente de proyecto, Scrum Master o Product Owner lo saque de un
en un Excel y se lo muestre a los interesados, no. Esto debería ser ya de manera automática. Entonces estamos hablando de tener infraestructura que me habilite las prácticas de BizDevOps, ¿sí? Para poder contrarrestar las métricas del proceso que extraigo de mi servidor de integración continua y despliegues continuos y de administración, o sea, de todo el software que maneja el ciclo de vida de las aplicaciones, para contrarrestarlas con los valores de los KPIs y mirar avances en nuestros indicadores de gestión, ¿cierto? De eso se trata BizDevOps, ¿cierto? Cuando hacemos bien BizDevOps, ¿sí?, le vamos a dar la posibilidad a las organizaciones de tener una visión completa de nuestro estado, ¿sí?, de una manera mucho más rápida y eficiente. Entonces ya vamos a tener irradiadores de información a nivel de negocio, a nivel de departamentos, o inclusive para el mismo Scrum Master o Product Owner, ¿cierto? Pero que la información no se quede en los equipos de desarrollo y llegue a través de informes en algún formato a los jefes y de ahí para arriba. No, eso debería estar irradiando. Debemos tener algunos dashboards que irradien esa información. Entonces, un resumen de un ciclo de DevOps. Ustedes ya conocen, perdón, un ciclo BizDevOps. Ustedes ya conocen la parte de desarrollo de operaciones. Le vamos a agregar varias secciones. Entonces, la adaptación, el alineamiento, la definición, la aprobación, ¿sí? Entonces tenemos que empezar a mirar flujos de trabajo como interesados, gerentes comerciales, gerentes de mercadeo, junta directivas, van a tener mecanismos para aprobar iniciativas. Entonces podemos empezar a hablar ya de flujos de trabajo BPMN, para aprobar requisitos, para aprobar desarrollos, ¿sí?, de una manera mucho más rápida, no esperar a una reunión para obtener el visto bueno, sino que vamos a hacerlo de una manera proactiva. ¿Correcto? Ok, entonces dentro de los beneficios que tiene esta metodología que les propongo yo a ustedes el día de hoy, ¿sí?, es alineación, ¿sí? Alinear las entregas de producto con los objetivos comerciales y estratégicos, ¿cierto? Y eso no es más que conectar las métricas de DevOps con los KPIs, ¿sí? Entonces, yo tengo sprint tras sprint, voy entregando historias de usuario. Entonces, esas historias de usuario que yo cierro tuvieron un esfuerzo. Ese esfuerzo se traduce en tiempo, en dinero, y también se traduce en avance, ¿sí? Porque yo tengo todo un proyecto más o menos con una estimación y voy mirando sprint tras sprint, ¿no? Cada vez que voy cerrando una historia de usuario, cada vez que el review lo aceptan, voy sumando en el avance de cumplimiento del presupuesto y cumplimiento de los objetivos comerciales. Entonces, viendo un poco más arriba de esto, yo puedo tener 4 aplicaciones, que esas 4 aplicaciones todas les pegan el mismo KPI, habilitador de ventas, por ejemplo. Entonces ya no veo las aplicaciones como una isla, sino que las veo integradas a la organización. Y ahí voy a poder ver los beneficios de mi estrategia de DevOps, si está siendo rentable o no, ¿cierto? Entonces ahí tenemos que darle un muy buen doble clic a qué información estoy guardando en mis sistemas de integración continua y despliegue continuo para poder obtenerlas, ¿sí? Poder sacar esa información que tenemos de ahí, ¿cierto? Lo ideal sería que una persona del equipo de negocios trabajara en los equipos de DevOps, pero muchas veces eso no es posible. Entonces, ¿qué pasa? Estas personas pueden tener asistentes que conocen más o menos bien el negocio y ser nuestros canales para que
hagamos que estas decisiones estratégicas lleguen mucho más rápido a nuestros proyectos, ¿cierto? Alinear los equipos de DevOps con las personas de negocio, a trabajar como un solo equipo, extender nuestro equipo, o sea, ya no es solamente desarrolladores, ¿sí? Teams members, Scrum Master y Product Owner, sino que también representantes de los interesados estén metidos en nuestro desarrollo de proyectos. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque ellos nos pueden dar información mucho más rápido de realmente cuál es la prioridad. ¿Sí? Las prioridades pueden cambiar de un momento a otro y demorarse en llegar desde la estrategia a los equipos. En cambio, así las tenemos de primera mano, ¿cierto? ¿Esto por qué? Porque estamos hablando de implementar BizDevOps en compañías que son bastante grandes, que miden otro tipo de información. Pues la medición de los procesos se mide de otra manera. Y la idea entonces es que nuestros procesos de DevOps estén al servicio de una visión y una misión mucho más grande, una misión a nivel de compañía. ¿Sí? ¿Qué pasa entonces con eso? Que llega se define algo en una junta, una nueva visión de la compañía o ejecutar una visión, ya tiene unas accionables, entonces vamos a poder ejecutar acciones de esa visión muchísimo más rápidos, ¿cierto? Ese es el beneficio de tener una persona del negocio vinculada con nuestro equipo, ¿cierto? ¿Qué otro beneficio nos da BizDevOps? ¿Sí? Mantener el cumplimiento y controlado el riesgo de una alta velocidad. ¿Sí? Aquí tenemos que ser muy coherentes. No es llegar más rápido, sino llegar más lejos. ¿Sí? Entonces tenemos que definir políticas de seguridad y cumplirlas. ¿Sí? Entonces hay que hacer todo este análisis de riesgo para poder saber y tener como premisa no saltárnoslos. Y vuelvo y les paso el caso de Volkswagen. Se definen políticas de calidad, pero en aras de salir más rápido, ¿sí? Se descuida, se asume un riesgo de falsificar mediciones hasta llegar a un punto en donde se descubrió ese tema y el impacto económico que tuvo en la marca y la misma compañía fue bastante fuerte. Un impacto de esos en una empresa más pequeña simplemente la quiebra, ¿sí? Entonces hay que hacer las cosas bien desde el principio, tener un muy buen control del riesgo y ser muy disciplinados, ¿sí? Así la adopción o la introducción de estas políticas de seguridad y de calidad signifiquen disminuir un poco la velocidad del desarrollo, es preferiblemente hacerlo, ¿sí? Entonces tenemos que ser muy disciplinados, muy conscientes de todo esto. ¿Listo? ¿Qué otro beneficio nos va a dar BizDevOps? Si nosotros, con todo este tema de la retroalimentación temprana, software funcionando y todo ese montón de cosas que nos dicen las metodologías ágiles, si nosotros tuviéramos retroalimentación temprana de los interesados, de los que definen la estrategia del negocio, ¿sí? Vamos a evitar o minimizar todo el reproceso y mejorar la eficiencia, ¿sí? Porque no solamente el reproceso se da en los procesos de desarrollo de software. Una mala interpretación de una visión de un comercial, ¿sí? Puede generarnos que desarrollemos funcionalidades que no van al caso y tener que
parar o suspender nuestro proyecto para hacer un refactor o poner nuevas funcionalidades que nos van a costar más. ¿Sí? Entonces, no necesariamente tener metodologías ágiles me garantiza mejor cumplimiento o mejor proceso del riesgo. Tenemos que ver un poco más allá de la visión de nuestro aplicativo y ver la visión de la compañía, la estrategia empresarial para poder definir nuestros proyectos. O sea, encontrarle sentido si lo que yo estoy desarrollando si va en línea con la visión empresarial, ¿cierto? Podemos tener los famosos refinamientos muchísimo más adaptados a lo que la empresa necesita. Si a esos refinamientos invitamos a las personas de negocio o participan, ¿sí?, en la definición de las historias de usuario, entonces vamos a tener requisitos más precisos, ¿sí?, menor riesgo, mejor calidad, ¿sí?, y la eficiencia del equipo fluye, o sea, de una mejor manera, ¿sí? Va a haber más cohesión porque van a estar todos alineados en cualquier momento, ¿sí? ¿Dudas o preguntas hasta aquí, chicos? Jorge, hay una pregunta por acá. Cuéntame. Bueno, un comentario que dice Jonathan González, BizDevOps es muy similar a GitFlow. Bueno, GitFlow es un tema para el manejo de código, ¿cierto? Revisiones pares y cosas, flujos de mi código, de todo. Aquí estamos hablando de flujos de trabajo donde los requisitos de las historias de usuario vienen desde un nivel de estrategia, ¿sí? GitFlow lo utilizamos más que todo para verificar que mis historias de usuario o mis commits hacia un repositorio en general cumplan con ciertos requisitos, inclusive revisiones, pares y pruebas y testing antes de asentar el commit. Esto es un poco más estratégico, eso va más allá de las prácticas de DevOps, de tener un ciclo, un software que me maneje el ciclo de vida de la aplicación, el ALM, ¿cierto? El Application Lifecycle Management, ¿sí? Significa meter personas de la estrategia en nuestros procesos de desarrollo para alinear. Y todo nuestro DevOps, nuestro sistema de DevOps, debe irradiar información para contrarrestar con esos indicadores. O sea, que vamos un nivel más allá de lo que son las prácticas de DevOps. Creo que sí haya respondido pues la pregunta de esto. ¿Listo? Ahora, ¿qué beneficios hay de BizDevOps para los desarrolladores? ¿Cierto? Ya hemos hablado de varios. Tenemos la reducción de los reprocesos. Resulta que eso le da a los desarrolladores un lugar en la mesa de la toma de decisiones, porque adicionalmente la estrategia de la compañía tiene que verse retroalimentada por lo que piensan o sugieren los desarrolladores. Los desarrolladores tenemos muy buenas ideas de mejoramiento del negocio y sabemos de primera mano qué funcionalidades se usan y qué no, ¿cierto? Entonces esto es de doble sentido, tener una persona del negocio, de la estrategia en nuestro equipo, pero también nuestros desarrolladores en algunas mesas de trabajo donde se tomen decisiones de funcionalidades y de cosas, ¿sí? Entonces eso implicaría que el desarrollador o TI, como hablemos ya más en general, tengan voz y voto en la planificación estratégica de un producto, en el roadmap del producto, en la visión de producto, ¿cierto? Porque son los que están sufriendo de primera mano todos los inconvenientes que puedan llegar a tener los productos que simplemente salen de personas que realmente no conozcan mucho de tecnología. Entonces aquí empezamos a mirar
todos estos procesos de service design deberíamos de tenerlos muchísimo más alineados con nuestra estrategia de desarrollo, ¿sí? Porque esos servicios de service design necesita de toda la visión de todos los actores, de la estrategia, de los arquitectos de soluciones, los desarrolladores, los chicos de UX, todos los arquitectos de información, todos los que trabajan con nuevas tecnologías. Entonces necesitamos alinearlos. Entonces va muy alineado de la implementación de Design Thinking y Service Design, ¿cierto? Ahora, ¿esto qué más le produce o qué más beneficio le va a dar a los desarrolladores? ¿Sí? Que se puede empezar a generar una movilidad ascendente, ¿sí? Como los desarrolladores van a ser parte de las mesas de planeación estratégica del producto, eso le va a dar más empoderamiento a los desarrolladores, ¿sí? Para querer más su producto y ponérsela y metérsela toda en ese desarrollo, y adicionalmente ir generando capacidades de ascenso en la compañía, ¿cierto? Porque un desarrollador puede llegar a conocer tanto un negocio, ¿sí? Que puede hacer ya casi que autoridad en definición de productos y cosas. ¿Por qué? Porque tuvo que interactuar y sufrir todo el tema del desarrollo, interacción con los usuarios, todo el tema de reclamos y cosas. Entonces puede llegar a conocer tanto un negocio que puede optar por tener movilidad ascendente a otros departamentos de la compañía, ¿cierto? Jorge, hay otra preguntita. Cuéntame. De Félix García. Pregunta, me gustaría saber si conoces qué es SRE, ya que lo he escuchado mucho, pero no entiendo el concepto. Si lo conoces, me gustaría saber qué es y qué diferencia hay entre DevOps y SRE. Bueno, el concepto como tal de SRE no lo conozco, ¿cierto? Entonces no le podría dar. Si al final de la charla se queda, le doy mi contacto y con mucho gusto podemos mirar, y yo reviso el tema y le puedo solucionar la duda, pero realmente SRE como tal, así no lo conozco, y mucho menos poderlo comparar con algo de DevOps o de BizDevOps. Hay otra preguntita de Johan Felipe Vallejo. Dice, ¿es recomendable implementar completamente todas las prácticas de DevOps para hacer la evolución BizDevOps o es recomendable hacerlo en paralelo? A ver, Joan, son dos cosas que podemos ir haciendo en paralelo, pero va a llegar un punto que hay que unirlas. Por ejemplo, cuando empezamos con DevOps, toda la parte de integración continua, ¿sí? y de gestión de la calidad, ¿sí? La podemos ir haciendo a la par con generando flujos de trabajo y alineación de la estrategia comercial para ir adoptando esos procesos de refinamiento, de service design, de aprobación. Cuando ya tengamos esos dos flujos, ya podemos hacer que nuestro BIS se integre a nuestro backlog de una manera automatizada, ¿sí? Para continuar ya con todo el resto de operaciones de DevOps. O sea que eso se puede ir implementando en paralelo, pero teniendo mucho cuidado los puntos de integración, ¿cierto? Ok. ¿Qué no es BizDevOps? ¿Cierto? Entonces no pensemos como normalmente pasa con las tecnologías nuevas de que, entonces, si soy un martillo, entonces todo lo veo como un clavo. No. BizDevOps entonces tampoco es la solución llave en mano para las empresas. Es una metodología, ¿sí?
son una recomendación de prácticas, ¿sí? Como lo es igual DevOps. DevOps no es una herramienta, DevOps no es una tecnología, no. DevOps es un conjunto de prácticas. Lo mismo es BizDevOps. La parte de negocio son un conjunto de prácticas, ¿sí? En la cual se utilizan las personas, los procesos y tecnología adecuados, ¿sí? Y esto no es que yo voy a implementar BizDevOps y mañana tengo ya definido el proceso. No, esto también es muy de lo que le acabo de contestar a Joan. Eso es muy de empezar por prácticas básicas, ¿sí? Entonces hay curvas de aprendizaje para poder adoptar el concepto. Requiere inversión, entrenamiento y probablemente desarrollar o comprar software. ¿Por qué? Porque si ustedes han escuchado toda esta charla, hablo de dashboard, de indicadores, de extraer de DevOps, de información para generar dashboard. Entonces, eso hay que construirlo o hay que comprarlo, ¿sí? Entonces, como eso es un concepto que está relativamente nuevo, ¿sí? El desarrollo de aplicaciones para esto, de paquetes, no está todavía muy definido. Entonces hay una oportunidad grande de negocio en este tipo de herramientas utilitarias, ¿cierto? Ahí en el mercado hay unas aproximaciones. Ahorita hablamos de una en especial que me parece importante que la conozcan, pero requerimos inversión, o sea, requerimos tener software que me saque la información de mi sistema de DevOps, llámese Jenkins, llámese Azure DevOps, llámese la suite de Atlassian, lo que sea. Tenemos que sacar información de ahí, condensarla y poderla mapear de punta a punta. Y eso no se hace de la noche a la mañana, ¿sí? BizDevOps tampoco es más trabajo para todos. Normalmente vamos a necesitar personas, ¿sí? Porque una persona de la estrategia no tiene tiempo para estar en 4 o 5 proyectos, entonces requerirá de algún puente que se encargue de hacer todo eso, de bajar toda esa información, ¿cierto? Entonces necesitamos requerir probablemente requiramos personal, ¿sí? Entonces eso es una práctica que se tiene que planear muy bien en cómo la voy a hacer, ¿sí? ¿Cómo la voy a hacer? Porque podemos empezar con prácticas desde la estrategia y con prácticas de DevOps. O sea, si una empresa no tiene nada, ¿sí? Sería muy bueno entonces comenzar por prácticas de negocio y por prácticas de desarrollo para juntarlas en un momento dado. Y el resultado del BIS me nutra mi backlog de dev. ¿Listo? Entonces es más o menos estratégico. Todo eso hay que pensarlo muy bien antes de nosotros comenzar una implementación de BizDevOps en una empresa. Normalmente, ¿sí? El BizDevOps es una consecuencia de, o sea, ya recorrimos un gran tiempo de desarrollo de operaciones de DevOps, ¿sí? Ya tenemos 3, 4, 5 años de madurez en DevOps, entonces puedo empezar a revisar el tema de BizDevOps, ¿sí? De entrenar de integrar mi estrategia a la parte de desarrollo de operaciones, ¿cierto? Porque ya llevamos muchos años hablando de DevOps, o sea que ya en este momento hay muchas empresas que tienen esa madurez, pero antes, ¿qué pasaba? Que no había las herramientas necesarias para poder hacer todo este tema de alineamiento con los negocios, ¿cierto? Entonces, ¿cómo iniciamos? ¿Sí? Primero necesitamos estar convencidos de adoptar BizDevOps, ver las bondades, ¿sí? Y empezar a hacer un roadmap de trabajo, ¿cierto? Entonces, tenemos que identificar entusiastas, tanto de negocio como la parte administrativa, como de TI, ¿sí? No podemos decir, hey, vamos a BizDevOps, todo el mundo, toda la compañía, no. Tenemos que ir empezando a experimentar, porque necesitamos empezar a redefinir procesos
y todas las empresas los procesos son diferentes, ¿cierto? Entonces, cojamos y construyamos un equipo y establecemos una primera meta, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles van a ser las metas rápidas que vamos a tener? Las manzanas tempranas, las manzanas bajas, ¿sí? Entonces, los logros tempranos que queremos, ¿cierto? Entonces, al definir estas pequeñas metas de fácil alcance, vamos a poder tener mucho control de esta semilla, ¿sí? Obviamente, entonces tenemos que establecer, como esto parte de la estrategia, pues tenemos que hablar en términos de estrategia, y es, establezcamos indicadores de esa estrategia, ¿sí? De ese grupo, de esa semilla, y su fuente de datos, ¿cierto? Entonces, ¿de dónde quiero sacar yo el avance presupuestal? Bueno, eso lo tengo que sacar de los sprints que voy cerrando. Listo. ¿Cómo sé yo si eso ya está en producción, eso que ya estoy cerrando? Bueno, entonces tenemos que coger las prácticas de despliegue y enlazarlas con las historias de usuario. Entonces tenemos que empezar a generar trazabilidad, ¿sí? Entonces ahí me voy a dar cuenta de un indicador que es supremamente importante en DevOps. Creo que sí, creo que es el más importante. Muchas empresas nunca lo tienen en cuenta, y es el lead time. El lead time es un indicador que me dice cuánto se demoró una historia de usuario desde que entró al backlog hasta que la desplegué, ¿sí? Y ese tiempo debe de ir mejorando a medida de que voy implementando prácticas de DevOps, a medida que voy automatizando, ¿cierto? Entonces, eso me va a impactar fuertemente mis indicadores de BizDevOps. ¿Por qué? Porque si yo tengo un lead time muy alto, 4 meses, hey, entonces, ¿qué estoy haciendo con mis procesos de DevOps? O sea, 4 meses, mientras una historia de usuario está en el backlog, a que la despliego, algo está pasando en pruebas, algo está pasando, algo falta para automatizar, la calidad no es la suficiente. Entonces, ahí hay cosas que me toca pensar, porque esas prácticas de DevOps me van a golpear fuertemente en mis indicadores de negocio, ¿cierto? Entonces, y tener paciencia. Transformar no es fácil, tenemos que ser pacientes. O sea, vuelvo y les digo, BizDevOps no es para implementar en una semana, en un mes. BizDevOps es un proceso que debemos llevar hacia una maduración. Entonces, si lo podemos manejar por estados de maduración, como lo hace un CMMI, sería excelente, ¿cierto? Pero necesitamos comenzar con un equipo, con una semilla, para empezar a definir todas las formas de trabajo y políticas de gobierno de esa semilla, ¿cierto? Tenemos que definir también qué tipo de retroalimentación necesitamos, y eso va muy de la mano con los indicadores y con las fuentes de datos que necesitamos de nuestro proyecto, que tenemos de nuestro proyecto, perdón, ¿cierto? Y el detalle, y nos va a tocar construir add-ins, dashboard personalizados o comprar software. Entonces yo puedo tener colectores de información y llevar eso, hablando aquí un poco técnico, por ejemplo, a una base de datos de una serie de tiempo y tener graficadores tipo Grafana o Kibana, por ejemplo, inicialmente, para tener visibilidad sobre esos datos. Es una estrategia. Entonces, requerimos información en tiempo real. O sea, a medida de que van pasando mis procesos de DevOps, yo voy retroalimentando mi proceso de BizDevOps, ¿sí? Necesitamos automatizar pruebas de seguridad y automatizar pruebas de carga, ¿sí? Necesitamos que la documentación no sea una documentación muerta, ¿sí? Hay empresas donde son felices dejando todo en documentos de Word, ¿sí? Eso es una documentación muerta. Cada vez que hacemos algo, nos toca ir y sacar tiempo de desarrollo para actualizar esa información. Podemos generar just in time, entonces podemos empezar a utilizar cosas como Markdown para que nuestros procesos vayan generando archivos y hagan commit, y eso vaya autoalimentando estadísticas, vaya
sacando información de Markdown, ¿sí? Yo, por ejemplo, puedo sacar metadata del proyecto de .NET y hacer un manual técnico simplemente sacando documentación en XML de mi proyecto .NET, ¿cierto? Entonces, busquemos todas esas características que me van a permitir generar documentación online para no perder tiempo de desarrollo en actualizar documentos que son muertos, ¿cierto? Control de presupuesto. Necesitamos un indicador que me genere control de presupuesto, ¿sí? Yo más o menos tengo un estimado de cuánto tiempo se demora mi desarrollo y sprint tras sprint voy midiendo cuánto me gasto versus ese control. Entonces podemos generar dashboards de ese estilo con la información que saco sprint tras sprint. Índice de entregas versus inversión. Entonces, si yo estoy haciendo entregas de valor, se supone entonces que si lo relaciono con mi inversión, debo estar teniendo un ROI positivo, ¿sí? Un ROI positivo, recuerden que es un indicador financiero que me permite decir, hey, venga, ¿qué tanta rentabilidad me está dando esta inversión que estoy dando? ¿Sí? O si ya llegué al punto de equilibrio, o si ya mi proceso de DevOps me está dando, se está soportando y pagando el mismo, ¿cierto? Tenemos que medir el cumplimiento de las metas, contrastar, ¿sí? Lo que queremos contra lo que estamos obteniendo de nuestro sistema de DevOps. Medir mucho la tasa de errores, ¿sí? Porque nada me gano yo con tener un índice alto de entregas, pero también disparado mi tasa de errores. Entonces, ahí hay problemas de calidad. Entonces, todo eso lo tenemos que medir y medir en todas las dimensiones de la aplicación para poder entregar la información a la estrategia, ¿cierto? Yo no puedo tener un índice de entregas, o sea, de despliegues muy grande si mi porcentaje de éxito de despliegues es muy bajo. ¿Qué estoy haciendo? Estoy sacando errores más rápidos a producción. Eso no está siendo rentable. Entonces, ¿qué pasa ahí con la retroalimentación y la calidad? Entonces, son cosas que nos tenemos que empezar a mirar con detenimiento antes de empezar nuestro proceso de DevOps, ¿cierto? Tenemos que empezar a pensar cómo extraemos la información de los servidores de IC, de entrega y de integración continua, entrega continua y despliegue continuo, ¿sí? Cómo sacamos la información de nuestros sistemas de seguimiento de proyectos. Entonces, en una empresa pueden tener Jira para las historias de usuario, Git para el código fuente y Jenkins para el despliegue. Entonces, hey, si yo tengo esa heterogeneidad, entonces yo tengo que buscar estrategias para poder enlazar todo eso. Entonces, ¿cómo voy a sacar esa información? ¿Por qué? Porque las bases de datos normalmente de estas aplicaciones van cambiando con el tiempo. Entonces, muchas de estas aplicaciones ya tienen APIs de integración. Entonces, usemos esas APIs de integración que tienen para poder obtener nuestros datos de una manera mucho más transparente, ¿cierto? Establecer flujos de proceso para aceptar requisitos. Entonces, simplemente yo me siento a un planning y digo, listo, voy a hacer esta historia de usuario, la 2 y la 3. Pero para que esas historias de usuario lleguen a ese backlog, tuvieron que haber surtido un proceso, ¿sí?, de planeación estratégica, que cuando en mi sistema de gestión de requisitos haya una aprobación, pues inmediatamente me genere una historia en el backlog para poder entrar a priorizar, ¿cierto? Entonces estamos hablando de un nivel de automatización bastante alto. Entonces por eso tengamos paciencia, ¿sí? Pero todo esto lo tenemos que entregar. Ahora, ¿cómo vamos a presentar la información? ¿Cierto? Entonces, hubo una empresa donde decidió por entregar información mediante chatbots, ¿cierto? Entonces lo llamaron, ¿cómo se llamó él? Se llamó
SupervisBot. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasaba? Que eran las personas comerciales que están en la calle y tienen metas de ventas diarias y semanales. Entonces, cada que ellos vayan haciendo una venta, visitando negocios, por ejemplo, iban aumentando y ellos querían ver cómo iba su meta y cuánto les faltaba. Entonces, lo que hacían era escribir a un chatbot, ¿cómo voy? Y él ya sabía quién estaba logueado en el sistema y le entregaba la información de su indicador de ventas a esa persona vía una respuesta de chat. Pero por detrás había un gran proceso de extracción de información para poder entregar ese tipo de información. Si me hago comprender, entonces hay que pensar muy bien cómo pienso yo irradiar. Podemos empezar primero por dashboards, después ya por cosas, canales un poco más inteligentes. Listo. Algunos ejemplos de dashboard, por ejemplo, que tenemos montados, ¿cierto? Entonces yo puedo tener un cuadro de mando global, ¿sí? Que es información para la estrategia. Entonces yo puedo tener cuál ha sido mi avance según lo planificado, cuál ha sido mi índice de ejecución y cuál es mi avance real. Entonces todos estos indicadores, ¿de dónde me salen? De las historias de usuario que voy entregando sprint tras sprint versus lo que debo de tener, ¿cierto? Eso no es más que cruzar un cronograma contra software entregado, ¿cierto? Porcentajes de éxito de despliegues. Entonces yo puedo tener indicadores de colores, relojes o muchas formas de irradiar esta información que extraigo de mi sistema de DevOps, ¿sí? Para poderlo entregar a la estrategia. ¿Sí? Entonces yo por cada KPI, ¿sí? KPI de negocio, habilitadores de ventas, voy en proyectos en un 62% y tener información visual, ya sea de colores, por rangos, como voy. Entonces yo puedo decir, vea, mi KPI 3, que es el de calidad, puede estar en un 88% de mala calidad, entonces esto está mal, ¿cierto? Entonces hay que irlo mejorando. Entonces son cosas que podemos ir vislumbrando, ideas que podemos utilizar para mapear nuestros KPIs de negocio con nuestros productos de backend de DevOps, ¿cierto? Entonces, en resumidas cuentas, esto es lo que nosotros planteamos como un poco más allá de DevOps y es integrar el actor que faltaba, ¿sí? Que es la estrategia, ¿cierto? Yo puedo tener gráficas de valor de negocio generado diariamente o semanalmente o mensualmente, dependiendo de la base de datos de series de tiempo que maneje. Puedo tener control presupuestal del proyecto y decir, este proyecto va en un 60% de un 70% de cumplimiento presupuestal, ¿cierto? O información que yo necesite. Entonces, la idea es, o el mensaje, muchachos, chicos, es démosle valor a la información que estamos generando desde nuestros procesos de DevOps. Esa información es muy valiosa. Y si a esto le aplicamos algoritmos de analítica, vamos a tener proyecciones o un forecasting de las métricas para poder saber posiblemente fechas de entrega, pero no fechas de entrega sacadas del sombrero, sino basado en datos y algoritmos de analítica. Correcto. Este es como el tema, la introducción que quería compartir con ustedes en el tema de BizDevOps, un paso más allá de DevOps. ¿Sí? Espero les haya gustado, les haya servido para tener ideas en sus empresas, ¿sí? Y empezar a enfrentarse a un reto fuerte que es la implementación de un ciclo BizDevOps en una empresa compleja. Recuerden sus opiniones en redes sociales con el hashtag SaveADevFest. Quedó abierto para las preguntas que tengan que hacer en este momento. Los que nos vemos. Jorge, hay dos preguntitas antes de que nos vayamos. Jonathan González pregunta, ¿existen diferentes certificaciones como DevOps con Microsoft, DevOps con AWS, DevOps con DASA y DevOps con implementación? ¿Cuál de estos debo adquirir para aplicar BizDevOps? Jonathan, mira,
como DevOps son unas prácticas, ¿sí? Digamos que las prácticas, esas certificaciones que tú me estás nombrando, son para implementar prácticas de DevOps en las herramientas de cada uno de las casas de software, ¿cierto? Entonces, no debemos reducir todo a un tema de yo me certifico en Azure DevOps o me certifico en AWS en DevOps. Si yo conozco muy bien las prácticas y conozco bien qué es la estrategia, cómo quiero yo retroalimentar la estrategia, realmente puedes empezar sin necesidad de certificarte, porque son prácticas que se van asumiendo, ¿sí? Entonces yo no las relacionaría con aprender a manejar una herramienta en AWS o en Azure DevOps. Esto es un poquito más allá de eso, es de filosofía, es de planeación del ciclo PHBA realmente, ¿cierto? Pero de una manera automatizada. Por acá hay otra pregunta, es la última que está en la herramienta de las preguntas. Juan dice, ¿cuáles son las prácticas específicas de BizDevOps que lo diferencian de DevOps? Ok, de entrada, el concepto de DevOps ya es diferenciador. ¿Por qué? Porque DevOps parte de un backlog, ¿sí? Y empiezo a desarrollar historias. Y a esas historias le hago prácticas de pruebas unitarias, prácticas de calidad, prácticas de despliegue continuo, de empaquetado, versionamiento, ¿sí? Automatización de despliegues, automatización de pruebas funcionales. Todo eso son prácticas entre el grupo de desarrollo y de operaciones, infraestructura como código y todo. Cuando tú piensas hacer en DevOps, cuando piensas hacer BizDevOps, ¿sí? Tienes que agregar nuevas prácticas. Por ejemplo, procesos de validación y de aprobación de requisitos, ¿sí? Y radiadores de información. Entonces eso ya te va a obligar a tener add-ins o software que va a conectarse a tu sistema de DevOps o lo que hayas implementado, las prácticas de DevOps, para obtener información de negocio. Entonces, de entrada, son las mismas prácticas de DevOps más las prácticas de la estrategia, ¿sí? Como te digo, esos dos ejemplos, ¿cierto? Y hay muchas más. Hay prácticas de definición de indicadores. Pero si yo tengo un indicador, necesito una meta para poder medir un cumplimiento de una meta. Entonces, todas esas prácticas de planeación estratégica son totalmente válidas en una implementación de BizDevOps. Solo que, como les digo, de una manera automatizada, porque hacerlo de manera manual, eso no se vuelve una locura. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Yo creo que no hay más preguntas. Okay. ¿Cuántas personas terminaron la charla? 34 personas. Uy. Y empezaron 137, vea pues. No, mentira, no, yo le jugué ahí una chance. Ah, metiste. Eso de El punto empezar. máximo fueron 40. Chalo, No, por creo, favor. ojalá que esto les haya aportado bastante en la visión de mejora continua, porque nosotros no nos podemos quedar, alcanzamos hitos de DevOps y tenemos una gran madurez de DevOps, pero no nos podemos quedar ahí, tenemos que impactar a más cosas en la organización, ¿cierto? Y más cuando estamos hablando de empresas gigantes como un Bancolombia, como un EPM, donde todos los procesos hay que impactarlos de una manera positiva, ¿cierto? Y poderlos hacer más rentables. El negocio ahora está muy competido, ¿sí? Muy cambiante, y no podemos seguir con procesos que nos limiten tanto, que sean tan estrictos, y tener reprocesos. Ese lujo no nos los podemos dar en estos momentos a nivel corporativo. Chicos, espero que les haya gustado bastante. Me pasé el tiempo, mucho tiempo. Pensé que la charla iba a ser para 40, 50 minutos, pero ahí me disculparán el retraso en
en la charla, pero quería dar el mensaje lo mejor que pudiera. Espero sus retroalimentaciones Gracias. y nos vemos en la próxima. Espero les esté gustando el evento. Gracias por venir. Mañana siguen charlas y pasado mañana también. Así que los esperamos por allá. Chao. Hasta luego. Luego, gracias. Gusto.